Mide 4. Su pelaje desenvainé mi espada y... Nuestras leyes. El primogénito... ¡Mérida! ¡Ya! A mi único hijo. Con una mano dirigió... Pero ¿estás dispuesta a pagar el precio? Diría mi madre. ¡Que dejen de pelear! Es el corazón. El viento. Es lo único que... Una tierra llena de magia y de Dombrog. Está a cargo de cada... Conmigo. Los primogénitos competirán por la... hechizo que cambie mi destino. Lo harías. En un reino antiguo, oculto entre las brumas eternas de las tierras altas de Escocia, donde el viento susurra entre los abedules y los ecos del pasado aún habitan las colinas, nace una historia sobre el destino, el orgullo y el amor. Es un relato forjado en el corazón de la tradición, allí donde la magia se confunde con la realidad y el valor no se mide por la fuerza del brazo, sino por la sinceridad del alma. En este mundo de clanes y leyendas, una joven princesa de espíritu indómito desafiará el curso que otros han trazado para ella, y al hacerlo, descubrirá que el poder de cambiar su destino no proviene de los hechizos ni de la espada, sino del perdón y del entendimiento. Bajo el cielo gris del norte, entre montañas que guardan secretos antiguos, comienza la historia de Valiente, la historia de una hija que buscó ser libre, de una madre que aprendió a escuchar, y de un lazo que, roto por el orgullo, sería finalmente reparado por el amor. En las tierras altas de Escocia, envueltas en la neblina eterna y marcadas por la rudeza del paisaje, se levanta el antiguo reino de Dombrog. En aquel escenario de montañas imponentes, bosques ancestrales y lagos profundos, habita la familia real compuesta por el rey Fergus, la reina Elinor y su hija Mérida, una joven pelirroja de espíritu indomable. Desde su infancia, Mérida demuestra una energía poco común para una princesa. Se siente más atraída por el arte del arco y la aventura que por los modales refinados y las normas de la corte. Su madre, la reina Elinor, representa el orden, la tradición y la diplomacia, y procura guiar a su hija hacia el comportamiento que se espera de una futura soberana. Desde temprano, la relación entre ambas se define por un contraste constante entre la libertad individual y la obediencia al deber. El equilibrio del reino parece estable hasta que llega el momento en que Mérida alcanza la edad adecuada para el compromiso matrimonial. La costumbre dictamina que los líderes de los 3 clanes aliados, los MacGuffin, los Mackintosh y los Dingwall, presenten a sus primogénitos como posibles pretendientes. Para Elinor, este evento es una oportunidad de fortalecer las alianzas y asegurar la estabilidad del reino. Para Mérida, es una sentencia que amenaza su independencia. A pesar de las advertencias maternas, la princesa observa con escepticismo el desfile de jóvenes torpes y poco inspiradores que aspiran a su mano. Su descontento crece hasta que, en un gesto de desafío, propone un torneo de tiro con arco en el que los pretendientes deben competir por ella. No obstante, movida por su deseo de autodeterminación, Mérida decide participar como competidora representando su propio clan, rompiendo el protocolo y causando un escándalo público al superar a todos los candidatos. Su acto de rebeldía no solo hiere el orgullo de los clanes, sino también el de su madre, quien ve cómo se desmoronan sus esfuerzos por mantener la armonía. La discusión entre madre e hija alcanza su punto más alto en los aposentos reales. En un impulso de ira, Mérida rasga el tapiz familiar que representa la unidad del linaje, cortando simbólicamente el vínculo que las une. Desgarrada por la frustración y la incomprensión, la joven huye hacia el bosque. En su deambular, se adentra en lo profundo del bosque de pinos y musgo, donde la naturaleza parece cobrar vida. Allí encuentra una serie de luces azules etéreas, conocidas en las leyendas como los fuegos fatuos, entidades místicas que se dice conducen al destino. Siguiendo su luminiscente guía, Mérida llega a una cabaña oculta en el bosque, habitada por una misteriosa mujer que aparenta ser una talladora de madera, pero que en realidad resulta ser una bruja.
Movida por la desesperación, Mérida solicita un hechizo que cambia a su madre para poder alterar su destino. La bruja, intrigada por su petición, accede a concederle un brebaje encantado, advirtiendo de manera enigmática que los cambios verdaderos no se logran sin consecuencias. De regreso al castillo, Mérida ofrece a su madre un pastel preparado con la poción mágica. Elinor lo consume sin sospechar el peligro, y poco después sufre una transformación sorprendente. Su cuerpo se convierte en el de una enorme osa, aunque conserva rasgos de conciencia humana. El hechizo, lejos de ser una solución, desata el caos. Al percatarse de lo ocurrido, Mérida entra en pánico y busca una forma de revertir la maldición. Para evitar que su padre y los guerreros del castillo, obsesionados con la caza del oso que años atrás le arrebató una pierna al rey Fergus, descubran a la reina transformada, Mérida huye nuevamente hacia el bosque junto con su madre osa. A lo largo de su travesía, la joven experimenta una profunda metamorfosis emocional. En su intento por revertir la magia, ambas se enfrentan a los peligros del bosque y a su propia incapacidad de comunicarse de manera directa. El viaje no está exento de peligro. Durante su travesía, madre e hija se topan con el espíritu de Mor'du, un enorme oso legendario que una vez fue un príncipe cegado por su ambición. A través de una antigua inscripción, Mérida descubre que la historia de Mor'du guarda un paralelismo con su propia situación. Ambos pidieron cambiar su destino mediante la magia, pero el resultado fue la ruina. Este descubrimiento la confronta con la responsabilidad de sus actos y el peso de sus decisiones. Cuando regresan al castillo, el caos político se ha desatado. Los clanes, ofendidos y furiosos por la afrenta del torneo, están al borde de la guerra. En una muestra de madurez y diplomacia, Mérida asume el papel de mediadora. Sin recurrir a la autoridad de su madre, convence a los líderes de que los antiguos métodos de alianza matrimonial deben ceder ante la libertad de elección. Con palabras que reflejan su crecimiento interior, promueve la idea de que los hijos e hijas de cada clan deben ser libres para seguir su propio destino, preservando la unidad a través del respeto mutuo. En el clímax de la historia, el peligro se intensifica cuando el rey Fergus descubre la presencia del supuesto oso dentro del castillo, sin saber que se trata de su esposa. Mérida intenta detenerlo, pero la confusión genera una persecución que los lleva nuevamente al bosque. Allí, la figura monstruosa de Mor'du aparece y ataca. En una secuencia de tensión y simbolismo, Elinor, aún bajo forma de osa, protege a su hija y enfrenta a la bestia. La batalla termina con la caída de Mor'du bajo una piedra monumental, liberando el espíritu del príncipe maldito. Este gesto final reafirma la lección central. Los lazos de amor y comprensión son más poderosos que la fuerza o la ambición. Con la amenaza eliminada, Mérida coloca el tapiz restaurado sobre el cuerpo de su madre, mientras el amanecer tiñe el bosque. Entre lágrimas, expresa su arrepentimiento y su amor sincero. Al hacerlo, el hechizo se rompe, y Elinor recupera su forma humana. Madre e hija, unidas nuevamente, regresan al castillo donde los clanes celebran la reconciliación. El reino de Doombrock encuentra un nuevo equilibrio, marcado por el respeto hacia la tradición, pero también por la aceptación del cambio. El cierre del relato muestra a Mérida cabalgando junto a su madre por los verdes valles escoceses. Ya no hay tensión ni incomprensión entre ellas, sino una complicidad basada en la confianza y la libertad. La joven princesa ha aprendido que el destino no es un camino impuesto, sino una senda que se construye con responsabilidad y amor. La reina, por su parte, ha entendido que guiar no significa controlar, sino acompañar. En esa doble transformación, una interna y otra simbólica, se resume el verdadero significado de la valentía. Así concluye la historia de Valiente, una fábula moderna que celebra la autonomía, el perdón y la fuerza de los lazos familiares. Su conclusión no busca la perfección, sino la armonía entre lo que uno es y lo que el deber demanda ser. En la inmensidad de las tierras altas, bajo el viento que acaricia los campos de brezo, Mérida encuentra finalmente su voz y su destino. La película Valiente constituye una obra que, más allá de su apariencia como relato de aventuras, se erige como una reflexión sobre la identidad, la libertad
y la relación entre tradición y cambio. Ambientada en un contexto histórico fantástico inspirado en la Escocia medieval, la narrativa se sustenta en el conflicto eterno entre el deber impuesto por la herencia cultural y la búsqueda individual de autenticidad. En este sentido, la película combina elementos de la mitología celta, la estructura del cuento de hadas y la sensibilidad moderna del cine de animación contemporáneo para elaborar un discurso sobre la madurez emocional y la reconciliación familiar. Desde un punto de vista estructural, la historia adopta el esquema clásico del viaje iniciático. Mérida, como protagonista, representa el arquetipo del héroe rebelde que se niega a aceptar las normas que le impone su entorno. Su travesía no responde a una aventura exterior en busca de gloria, sino a un proceso interior de comprensión y crecimiento. El hechizo que transforma a su madre es la manifestación simbólica de esa ruptura generacional y del deseo inconsciente de cambiar un mundo que no la comprende. Así, la metamorfosis de la reina Elinor no es un accidente mágico, sino la proyección tangible del conflicto emocional entre ambas. Pixar logra transformar este motivo en una alegoría visual. La madre convertida en osa encarna los instintos reprimidos, la fuerza natural que subyace a la figura civilizada y diplomática que representa el orden y la contención. En términos temáticos, la película desarrolla una dualidad constante entre naturaleza y cultura. El bosque, con sus luces etéreas y su misterio ancestral, simboliza el espacio del instinto, la libertad y la conexión espiritual con lo desconocido. El castillo, en cambio, representa el mundo de las reglas, la etiqueta y las estructuras sociales rígidas. Mérida transita entre ambos espacios en su búsqueda de equilibrio, y su aprendizaje consiste en comprender que ambos son necesarios. La madurez no implica destruir la tradición, sino integrarla en una identidad propia. En esa fusión, la cinta propone una visión armónica donde la autonomía personal no está reñida con la lealtad familiar. Uno de los elementos más destacados del filme es su representación de la feminidad. A diferencia de las convenciones tradicionales del género de princesas, Valiente se aparta del esquema romántico y centra su atención en el vínculo materno-filial. No hay un interés amoroso ni una figura masculina salvadora. La valentía, en este contexto, no reside en la conquista externa, sino en la capacidad de enfrentar los propios errores y de reconocer la vulnerabilidad emocional. Mérida no necesita ser rescatada, pero tampoco se presenta como una figura de autosuficiencia absoluta. Su aprendizaje pasa por aceptar que la independencia no excluye el afecto ni la empatía. Por su parte, la reina Elinor experimenta un proceso inverso. Debe desaprender la rigidez del rol que la cultura le ha impuesto y redescubrir la ternura que yace bajo la formalidad de su corona. La dimensión simbólica del oso reviste una importancia central. En la tradición celta, este animal representa la fuerza interior, la conexión con los antepasados y la defensa de lo que se ama. Al ser transformada en osa, Elinor se ve obligada a experimentar el mundo desde una perspectiva primitiva y vulnerable, y esa condición la conduce a comprender lo que su hija siente, el deseo de ser libre, de vivir sin las ataduras de la etiqueta. Paralelamente, Mérida, al cuidar de su madre en esa forma, asume el rol protector que antes había rehuido, invirtiendo los papeles tradicionales de dependencia. Así, el símbolo del oso opera como un espejo mutuo. Cada una se refleja en la otra y descubre un aspecto de sí misma que ignoraba. El guión de la película articula su discurso mediante la metáfora del destino, un concepto recurrente en la cultura escocesa y en la literatura universal. No se trata de un destino entendido como predeterminación inmutable, sino como la consecuencia de las decisiones que cada uno asume. La bruja, con su enigmática intervención, representa la voz de lo incontrolable, aquello que el ser humano no puede dominar con la razón. Su papel no es el de antagonista, sino el de catalizadora de la transformación. Al igual que en los mitos antiguos, el contacto con la magia no busca ofrecer soluciones, sino revelar la verdad interior que los personajes se niegan a aceptar. Desde el punto de vista estético, Valiente destaca por su tratamiento visual. La representación de la naturaleza escocesa, con sus tonos verdes, grises y azules, no solo constituye un logro técnico de animación, sino también un recurso narrativo que refuerza el tono emocional de la historia.
La textura del cabello de Merida, por ejemplo, adquiere una función simbólica. Su melena rojiza y ondulada refleja su energía indómita, su resistencia a ser contenida. La fluidez del movimiento y la interacción entre luz y sombra contribuyen a expresar visualmente las tensiones internas de los personajes. Pixar, en esta obra, alcanza un equilibrio entre el realismo atmosférico y la estilización poética. En el ámbito musical, la banda sonora compuesta por Patrick Doyle juega un papel esencial. La combinación de instrumentos tradicionales escoceses, como la gaita y el violín celta, con arreglos orquestales, refuerza la dualidad entre lo ancestral y lo moderno. La música no actúa como mero acompañamiento, sino como un hilo emocional que subraya la evolución psicológica de los personajes. En los momentos de introspección, las melodías se tornan suaves y circulares, evocando la melancolía del paisaje. En las secuencias de acción, el ritmo se intensifica con percusiones que evocan la fuerza tribal del territorio. Todo ello contribuye a consolidar una atmósfera coherente y profundamente inmersiva. En cuanto a su estructura narrativa, Valiente evita la linealidad convencional. Aunque sigue un orden cronológico, su fuerza reside en la transformación simbólica más que en los giros argumentales. No hay un antagonista tradicional ni una amenaza externa dominante, lo que distingue esta obra de otros títulos de la misma compañía. El verdadero conflicto es interior, una batalla de voluntades y percepciones entre madre e hija. Este enfoque confiere al relato una dimensión más introspectiva y universal. El papel de la reina Elinor también presenta una profundidad notable. Aunque en apariencia encarna la autoridad, en realidad su transformación evidencia su fragilidad y su capacidad de cambio. Su evolución complementa la de su hija, pues ambas aprenden simultáneamente a escuchar sin imponer. Esta reciprocidad convierte la historia en un ejemplo de comunicación intergeneracional. No hay vencedoras ni vencidas, solo un entendimiento que surge del reconocimiento mutuo. En ello radica la modernidad del relato y su relevancia social. La cinta no promueve la ruptura total con el pasado, sino una reformulación de los valores tradicionales a la luz de la empatía y el respeto. El contexto histórico y cultural refuerza el discurso del filme. La Escocia mítica de Valiente no pretende ser una representación fiel, sino una evocación romántica del espíritu celta. Las piedras erguidas, los símbolos espirales y las leyendas de los clanes remiten a un tiempo en que el destino se entrelazaba con las fuerzas de la naturaleza. Al situar su historia en este marco, la película dota a su mensaje de una resonancia universal. La lucha por la autodeterminación trasciende las épocas y los lugares. La figura de Merida se convierte así en un ícono de independencia femenina que no reniega de sus raíces, sino que las reinterpreta. En términos cinematográficos, Valiente marca una inflexión dentro del catálogo de Pixar. Fue la primera película del estudio dirigida por una mujer, Brenda Chapman, cuyo enfoque narrativo introduce una sensibilidad distinta, más emocional, más íntima y más enfocada en los vínculos afectivos que en la épica o la innovación técnica. Aunque Chapman fue reemplazada parcialmente durante la producción, su huella permanece en la estructura emocional de la obra. Este detalle refuerza el significado metanarrativo de la película. Una historia sobre mujeres, contada desde una perspectiva femenina, en un medio tradicionalmente dominado por visiones masculinas. El título mismo, Valiente, condensa la esencia del relato. La valentía no se presenta como una virtud heroica externa, sino como un acto de honestidad interior. Ser valiente implica aceptar el error, enfrentar las consecuencias y tender puentes hacia quienes hemos herido. La película invita a una redefinición ética del coraje, no como desafío a la autoridad, sino como reconciliación con la propia vulnerabilidad. Esta reinterpretación otorga a la obra una dimensión moral que trasciende su aparente sencillez argumental. Finalmente, el desenlace establece un equilibrio entre emoción y sabiduría. La restauración del vínculo entre Mérida y Elinor simboliza la posibilidad de armonizar libertad y responsabilidad, impulso y razón, juventud y experiencia. La película concluye con una nota de esperanza serena. La certeza de que el amor y la comprensión pueden rehacer lo que el orgullo ha destruido. En esta síntesis se encuentra la grandeza de Valiente, una narración que,
bajo su superficie fantástica, ofrece una meditación profunda sobre el ser humano, su destino y la valentía necesaria para transformarse. Y así, cuando los ecos del conflicto se desvanecieron entre los valles verdes de Dunbrook, el amanecer trajo consigo una nueva claridad. La bruma que alguna vez ocultó el entendimiento entre madre e hija se disipó, dejando al descubierto un lazo más fuerte que el orgullo y más duradero que la tradición. Mérida, con el corazón templado por la experiencia, comprendió que la verdadera valentía no nace del desafío, sino de la humildad que brota al reconocer los propios errores. La reina Elinor, por su parte, halló en la libertad de su hija el reflejo de una sabiduría que trasciende las normas y que ennoblece el alma. El reino continuó su curso entre la armonía y el respeto, y los vientos del norte llevaron consigo la historia de aquella joven que desafió su destino solo para descubrir que el destino, en realidad, la estaba esperando. Bajo el mismo cielo escocés que vio su rebeldía, Mérida cabalgó una vez más, no para huir ni para luchar, sino para celebrar el equilibrio alcanzado entre el deber y el deseo, entre el amor y la independencia. Porque al final, toda historia de valentía es también una historia de reconciliación. Y en las tierras donde el tiempo se confunde con la leyenda, el nombre de Mérida quedó grabado no como el de una princesa, sino como el de una alma libre que aprendió que el coraje más grande es el de perdonar y seguir adelante. En un reino antiguo, oculto entre las brumas eternas de las tierras altas de Escocia, donde el viento susurra entre los abedules y los ecos del pasado aún habitan las colinas, nace una historia sobre el destino, el orgullo y el amor. Es un relato forjado en el corazón de la tradición, allí donde la magia se confunde con la realidad y el valor no se mide por la fuerza del brazo, sino por la sinceridad del alma. En este mundo de clanes y leyendas, una joven princesa de espíritu indómito desafiará el curso que otros han trazado para ella, y al hacerlo, descubrirá que el poder de cambiar su destino no proviene de los hechizos ni de la espada, sino del perdón y del entendimiento. Bajo el cielo gris del norte, entre montañas que guardan secretos antiguos, comienza la historia de Valiente, la historia de una hija que buscó ser libre, de una madre que aprendió a escuchar, y de un lazo que, roto por el orgullo, sería finalmente reparado por el amor. En las tierras altas de Escocia, envueltas en la neblina eterna y marcadas por la rudeza del paisaje, se levanta el antiguo reino de Dunbrook. En aquel escenario de montañas imponentes, bosques ancestrales y lagos profundos, habita la familia real compuesta por el rey Fergus, la reina Elinor y su hija Mérida, una joven pelirroja de espíritu indomable. Desde su infancia, Mérida demuestra una energía poco común para una princesa. Se siente más atraída por el arte del arco y la aventura que por los modales refinados y las normas de la corte. Su madre, la reina Elinor, representa el orden, la tradición y la diplomacia, y procura guiar a su hija hacia el comportamiento que se espera de una futura soberana. Desde temprano, la relación entre ambas se define por un contraste constante entre la libertad individual y la obediencia al deber. El equilibrio del reino parece estable hasta que llega el momento en que Mérida alcanza la edad adecuada para el compromiso matrimonial. La costumbre dictamina que los líderes de los tres clanes aliados, los MacGuffin, los Mackintosh y los Dingwall, presenten a sus primogénitos como posibles pretendientes. Para Elinor, este evento es una oportunidad de fortalecer las alianzas y asegurar la estabilidad del reino. Para Mérida, es una sentencia que amenaza su independencia. A pesar de las advertencias maternas, la princesa observa con escepticismo el desfile de jóvenes torpes y poco inspiradores que aspiran a su mano. Su descontento crece hasta que, en un gesto de desafío, propone un torneo de tiro con arco en el que los pretendientes deben competir por ella. No obstante, movida por su deseo de autodeterminación, Mérida decide participar como competidora representando su propio clan, rompiendo el protocolo y causando un escándalo público al superar a todos los candidatos. Su acto de rebeldía no solo hiere el orgullo de los clanes,
sino también el de su madre, quien ve cómo se desmoronan sus esfuerzos por mantener la armonía. La discusión entre madre e hija alcanza su punto más alto en los aposentos reales. En un impulso de ira, Mérida rasga el tapiz familiar que representa la unidad del linaje, cortando simbólicamente el vínculo que las une. Desgarrada por la frustración y la incomprensión, la joven huye hacia el bosque. En su deambular, se adentra en lo profundo del bosque de pinos y musgo, donde la naturaleza parece cobrar vida. Allí encuentra una serie de luces azules etéreas, conocidas en las leyendas como los fuegos fatuos, entidades místicas que se dice conducen al destino. Siguiendo su luminiscente guía, Mérida llega a una cabaña oculta en el bosque, habitada por una misteriosa mujer que aparenta ser una talladora de madera, pero que en realidad resulta ser una bruja. Movida por la desesperación, Mérida solicita un hechizo que cambia a su madre para poder alterar su destino. La bruja, intrigada por su petición, accede a concederle un brebaje encantado, advirtiendo de manera enigmática que los cambios verdaderos no se logran sin consecuencias. De regreso al castillo, Mérida ofrece a su madre un pastel preparado con la poción mágica. Elinor lo consume sin sospechar el peligro, y poco después sufre una transformación sorprendente. Su cuerpo se convierte en el de una enorme osa, aunque conserva rasgos de conciencia humana. El hechizo, lejos de ser una solución, desata el caos. Al percatarse de lo ocurrido, Mérida entra en pánico y busca una forma de revertir la maldición. Para evitar que su padre y los guerreros del castillo, obsesionados con la caza del oso que años atrás le arrebató una pierna al rey Fergus, descubran a la reina transformada, Mérida huye nuevamente hacia el bosque junto con su madre osa. A lo largo de su travesía, la joven experimenta una profunda metamorfosis emocional. En su intento por revertir la magia, ambas se enfrentan a los peligros del bosque y a su propia incapacidad de comunicarse de manera directa. El viaje no está exento de peligro. Durante su travesía, madre e hija se topan con el espíritu de Mor'du, un enorme oso legendario que una vez fue un príncipe cegado por su ambición. A través de una antigua inscripción, Mérida descubre que la historia de Mor'du guarda un paralelismo con su propia situación. Ambos pidieron cambiar su destino mediante la magia, pero el resultado fue la ruina. Este descubrimiento la confronta con la responsabilidad de sus actos y el peso de sus decisiones. Cuando regresan al castillo, el caos político se ha desatado. Los clanes, ofendidos y furiosos por la afrenta del torneo, están al borde de la guerra. En una muestra de madurez y diplomacia, Mérida asume el papel de mediadora. Sin recurrir a la autoridad de su madre, convence a los líderes de que los antiguos métodos de alianza matrimonial deben ceder ante la libertad de elección. Con palabras que reflejan su crecimiento interior, promueve la idea de que los hijos e hijas de cada clan deben ser libres para seguir su propio destino, preservando la unidad a través del respeto mutuo. En el clímax de la historia, el peligro se intensifica cuando el rey Fergus descubre la presencia del supuesto oso dentro del castillo, sin saber que se trata de su esposa. Mérida intenta detenerlo, pero la confusión genera una persecución que los lleva nuevamente al bosque. Allí, la figura monstruosa de Mor'du aparece y ataca. En una secuencia de tensión y simbolismo, Elinor, aún bajo forma de osa, protege a su hija y enfrenta a la bestia. La batalla termina con la caída de Mor'du bajo una piedra monumental, liberando el espíritu del príncipe maldito. Este gesto final reafirma la lección central. Los lazos de amor y comprensión son más poderosos que la fuerza o la ambición. Con la amenaza eliminada, Mérida coloca el tapiz restaurado sobre el cuerpo de su madre, mientras el amanecer tiñe el bosque. Entre lágrimas, expresa su arrepentimiento y su amor sincero. Al hacerlo, el hechizo se rompe, y Elinor recupera su forma humana. Madre e hija, unidas nuevamente, regresan al castillo donde los clanes celebran la reconciliación. El reino de Doombrock encuentra un nuevo equilibrio, marcado por el respeto hacia la tradición, pero también por la aceptación del cambio. El cierre del relato muestra a Mérida cabalgando junto a su madre por los verdes valles escoceses. Ya no hay tensión ni incomprensión entre ellas, sino una complicidad basada en la confianza y la libertad. La joven princesa ha aprendido que el destino
no es un camino impuesto, sino una senda que se construye con responsabilidad y amor. La reina, por su parte, ha entendido que guiar no significa controlar, sino acompañar. En esa doble transformación, una interna y otra simbólica, se resume el verdadero significado de la valentía. Así concluye la historia de Valiente, una fábula moderna que celebra la autonomía, el perdón y la fuerza de los lazos familiares. Su conclusión no busca la perfección, sino la armonía entre lo que uno es y lo que el deber demanda ser. En la inmensidad de las tierras altas, bajo el viento que acaricia los campos de Brezo, Mérida encuentra finalmente su voz y su destino. La película Valiente constituye una obra que, más allá de su apariencia como relato de aventuras, se erige como una reflexión sobre la identidad, la libertad y la relación entre tradición y cambio. Ambientada en un contexto histórico fantástico inspirado en la Escocia medieval, la narrativa se sustenta en el conflicto eterno entre el deber impuesto por la herencia cultural y la búsqueda individual de autenticidad. En este sentido, la película combina elementos de la mitología celta, la estructura del cuento de hadas y la sensibilidad moderna del cine de animación contemporáneo para elaborar un discurso sobre la madurez emocional y la reconciliación familiar. Desde un punto de vista estructural, la historia adopta el esquema clásico del viaje iniciático. Mérida, como protagonista, representa el arquetipo del héroe rebelde que se niega a aceptar las normas que le impone su entorno. Su travesía no responde a una aventura exterior en busca de gloria, sino a un proceso interior de comprensión y crecimiento. El hechizo que transforma a su madre es la manifestación simbólica de esa ruptura generacional y del deseo inconsciente de cambiar un mundo que no la comprende. Así, la metamorfosis de la reina Elinor no es un accidente mágico, sino la proyección tangible del conflicto emocional entre ambas. Pixar logra transformar este motivo en una alegoría visual. La madre convertida en osa encarna los instintos reprimidos, la fuerza natural que subyace a la figura civilizada y diplomática que representa el orden y la contención. En términos temáticos, la película desarrolla una dualidad constante entre naturaleza y cultura. El bosque, con sus luces etéreas y su misterio ancestral, simboliza el espacio del instinto, la libertad y la conexión espiritual con lo desconocido. El castillo, en cambio, representa el mundo de las reglas, la etiqueta y las estructuras sociales rígidas. Mérida transita entre ambos espacios en su búsqueda de equilibrio, y su aprendizaje consiste en comprender que ambos son necesarios. La madurez no implica destruir la tradición, sino integrarla en una identidad propia. En esa fusión, la cinta propone una visión armónica donde la autonomía personal no está reñida con la lealtad familiar. Uno de los elementos más destacados del filme es su representación de la feminidad. A diferencia de las convenciones tradicionales del género de princesas, Valiente se aparta del esquema romántico y centra su atención en el vínculo materno-filial. No hay un interés amoroso ni una figura masculina salvadora. La valentía, en este contexto, no reside en la conquista externa, sino en la capacidad de enfrentar los propios errores y de reconocer la vulnerabilidad emocional. Mérida no necesita ser rescatada, pero tampoco se presenta como una figura de autosuficiencia absoluta. Su aprendizaje pasa por aceptar que la independencia no excluye el afecto ni la empatía. Por su parte, la reina Elinor experimenta un proceso inverso. Debe desaprender la rigidez del rol que la cultura le ha impuesto y redescubrir la ternura que yace bajo la formalidad de su corona. La dimensión simbólica del oso reviste una importancia central. En la tradición celta, este animal representa la fuerza interior, la conexión con los antepasados y la defensa de lo que se ama. Al ser transformada en osa, Elinor se ve obligada a experimentar el mundo desde una perspectiva primitiva y vulnerable, y esa condición la conduce a comprender lo que su hija siente: el deseo de ser libre, de vivir sin las ataduras de la etiqueta. Paralelamente, Mérida, al cuidar de su madre en esa forma, asume el rol protector que antes había rehuido, invirtiendo los papeles tradicionales de dependencia. Así, el símbolo del oso opera como un espejo mutuo. Cada una se refleja en la otra y descubre un aspecto de sí misma que ignoraba. El guión de la película articula su discurso mediante la metáfora del destino, un concepto recurrente en la cultura escocesa
y en la literatura universal. No se trata de un destino entendido como predeterminación inmutable, sino como la consecuencia de las decisiones que cada uno asume. La bruja, con su enigmática intervención, representa la voz de lo incontrolable, aquello que el ser humano no puede dominar con la razón. Su papel no es el de antagonista, sino el de catalizadora de la transformación. Al igual que en los mitos antiguos, el contacto con la magia no busca ofrecer soluciones, sino revelar la verdad interior que los personajes se niegan a aceptar. Desde el punto de vista estético, Valiente destaca por su tratamiento visual. La representación de la naturaleza escocesa, con sus tonos verdes, grises y azules, no solo constituye un logro técnico de animación, sino también un recurso narrativo que refuerza el tono emocional de la historia. La textura del cabello de Merida, por ejemplo, adquiere una función simbólica. Su melena rojiza y ondulada refleja su energía indómita, su resistencia a ser contenida. La fluidez del movimiento y la interacción entre luz y sombra contribuyen a expresar visualmente las tensiones internas de los personajes. Pixar, en esta obra, alcanza un equilibrio entre el realismo atmosférico y la estilización poética. En el ámbito musical, la banda sonora compuesta por Patrick Doyle juega un papel esencial. La combinación de instrumentos tradicionales escoceses, como la gaita y el violín celta, con arreglos orquestales, refuerza la dualidad entre lo ancestral y lo moderno. La música no actúa como mero acompañamiento, sino como un hilo emocional que subraya la evolución psicológica de los personajes. En los momentos de introspección, las melodías se tornan suaves y circulares, evocando la melancolía del paisaje. En las secuencias de acción, el ritmo se intensifica con percusiones que evocan la fuerza tribal del territorio. Todo ello contribuye a consolidar una atmósfera coherente y profundamente inmersiva. En cuanto a su estructura narrativa, Valiente evita la linealidad convencional. Aunque sigue un orden cronológico, su fuerza reside en la transformación simbólica más que en los giros argumentales. No hay un antagonista tradicional ni una amenaza externa dominante, lo que distingue esta obra de otros títulos de la misma compañía. El verdadero conflicto es interior, una batalla de voluntades y percepciones entre madre e hija. Este enfoque confiere al relato una dimensión más introspectiva y universal. El papel de la reina Elinor también presenta una profundidad notable. Aunque en apariencia encarna la autoridad, en realidad su transformación evidencia su fragilidad y su capacidad de cambio. Su evolución complementa la de su hija, pues ambas aprenden simultáneamente a escuchar sin imponer. Esta reciprocidad convierte la historia en un ejemplo de comunicación intergeneracional. No hay vencedoras ni vencidas, solo un entendimiento que surge del reconocimiento mutuo. En ello radica la modernidad del relato y su relevancia social. La cinta no promueve la ruptura total con el pasado, sino una reformulación de los valores tradicionales a la luz de la empatía y el respeto. El contexto histórico y cultural refuerza el discurso del filme. La Escocia mítica de Valiente no pretende ser una representación fiel, sino una evocación romántica del espíritu celta. Las piedras erguidas, los símbolos espirales y las leyendas de los clanes remiten a un tiempo en que el destino se entrelazaba con las fuerzas de la naturaleza. Al situar su historia en este marco, la película dota a su mensaje de una resonancia universal. La lucha por la autodeterminación trasciende las épocas y los lugares. La figura de Merida se convierte así en un ícono de independencia femenina que no reniega de sus raíces, sino que las reinterpreta. En términos cinematográficos, Valiente marca una inflexión dentro del catálogo de Pixar. Fue la primera película del estudio dirigida por una mujer, Brenda Chapman, cuyo enfoque narrativo introduce una sensibilidad distinta, más emocional, más íntima y más enfocada en los vínculos afectivos que en la épica o la innovación técnica. Aunque Chapman fue reemplazada parcialmente durante la producción, su huella permanece en la estructura emocional de la obra. Este detalle refuerza el significado metanarrativo de la película. Una historia sobre mujeres, contada desde una perspectiva femenina, en un medio tradicionalmente dominado por visiones masculinas. El título mismo, Valiente, condensa la esencia del relato. La valentía no se presenta como una virtud heroica externa, sino como un acto de honestidad interior.
Ser valiente implica aceptar el error, enfrentar las consecuencias y tender puentes hacia quienes hemos herido. La película invita a una redefinición ética del coraje, no como desafío a la autoridad, sino como reconciliación con la propia vulnerabilidad. Esta reinterpretación otorga a la obra una dimensión moral que trasciende su aparente sencillez argumental. Finalmente, el desenlace establece un equilibrio entre emoción y sabiduría. La restauración del vínculo entre Mérida y Elinor simboliza la posibilidad de armonizar libertad y responsabilidad, impulso y razón, juventud y experiencia. La película concluye con una nota de esperanza serena. La certeza de que el amor y la comprensión pueden rehacer lo que el orgullo ha destruido. En esta síntesis se encuentra la grandeza de Valiente, una narración que, bajo su superficie fantástica, ofrece una meditación profunda sobre el ser humano, su destino y la valentía necesaria para transformarse. Y así, cuando los ecos del conflicto se desvanecieron entre los valles verdes de Dunbrook, el amanecer trajo consigo una nueva claridad. La bruma que alguna vez ocultó el entendimiento entre madre e hija se disipó, dejando al descubierto un lazo más fuerte que el orgullo y más duradero que la tradición. Mérida, con el corazón templado por la experiencia, comprendió que la verdadera valentía no nace del desafío, sino de la humildad que brota al reconocer los propios errores. La reina Elinor, por su parte, halló en la libertad de su hija el reflejo de una sabiduría que trasciende las normas y que ennoblece el alma. El reino continuó su curso entre la armonía y el respeto, y los vientos del norte llevaron consigo la historia de aquella joven que desafió su destino solo para descubrir que el destino, en realidad, la estaba esperando. Bajo el mismo cielo escocés que vio su rebeldía, Mérida cabalgó una vez más, no para huir ni para luchar, sino para celebrar el equilibrio alcanzado entre el deber y el deseo, entre el amor y la independencia. Porque al final, toda historia de valentía es también una historia de reconciliación. Y en las tierras donde el tiempo se confunde con la leyenda, el nombre de Mérida quedó grabado no como el de una princesa, sino como el de una alma libre que aprendió que el coraje más grande es el de perdonar y seguir adelante. En un reino antiguo, oculto entre las brumas eternas de las tierras altas de Escocia, donde el viento susurra entre los abedules y los ecos del pasado aún habitan las colinas, nace una historia sobre el destino, el orgullo y el amor. Es un relato forjado en el corazón de la tradición, allí donde la magia se confunde con la realidad y el valor no se mide por la fuerza del brazo, sino por la sinceridad del alma. En este mundo de clanes y leyendas, una joven princesa de espíritu indómito desafiará el curso que otros han trazado para ella, y al hacerlo, descubrirá que el poder de cambiar su destino no proviene de los hechizos ni de la espada, sino del perdón y del entendimiento. Bajo el cielo gris del norte, entre montañas que guardan secretos antiguos, comienza la historia de Valiente, la historia de una hija que buscó ser libre, de una madre que aprendió a escuchar, y de un lazo que, roto por el orgullo, sería finalmente reparado por el amor. En las tierras altas de Escocia, envueltas en la neblina eterna y marcadas por la rudeza del paisaje, se levanta el antiguo reino de Dunbrook. En aquel escenario de montañas imponentes, bosques ancestrales y lagos profundos, habita la familia real compuesta por el rey Fergus, la reina Elinor y su hija Mérida, una joven pelirroja de espíritu indomable. Desde su infancia, Mérida demuestra una energía poco común para una princesa. Se siente más atraída por el arte del arco y la aventura que por los modales refinados y las normas de la corte. Su madre, la reina Elinor, representa el orden, la tradición y la diplomacia, y procura guiar a su hija hacia el comportamiento que se espera de una futura soberana. Desde temprano, la relación entre ambas se define por un contraste constante entre la libertad individual y la obediencia al deber. El equilibrio del reino parece estable hasta que llega el momento en que Mérida alcanza la edad adecuada para el compromiso matrimonial. La costumbre dictamina que los líderes de los tres clanes aliados, los MacGuffin, los Mackintosh y los Dingwall,
presenten a sus primogénitos como posibles pretendientes. Para Elinor, este evento es una oportunidad de fortalecer las alianzas y asegurar la estabilidad del reino. Para Mérida, es una sentencia que amenaza su independencia. A pesar de las advertencias maternas, la princesa observa con escepticismo el desfile de jóvenes torpes y poco inspiradores que aspiran a su mano. Su descontento crece hasta que, en un gesto de desafío, propone un torneo de tiro con arco en el que los pretendientes deben competir por ella. No obstante, movida por su deseo de autodeterminación, Mérida decide participar como competidora representando su propio clan, rompiendo el protocolo y causando un escándalo público al superar a todos los candidatos. Su acto de rebeldía no solo hiere el orgullo de los clanes, sino también el de su madre, quien ve cómo se desmoronan sus esfuerzos por mantener la armonía. La discusión entre madre e hija alcanza su punto más alto en los aposentos reales. En un impulso de ira, Mérida rasga el tapiz familiar que representa la unidad del linaje, cortando simbólicamente el vínculo que las une. Desgarrada por la frustración y la incomprensión, la joven huye hacia el bosque. En su deambular, se adentra en lo profundo del bosque de pinos y musgo, donde la naturaleza parece cobrar vida. Allí encuentra una serie de luces azules etéreas, conocidas en las leyendas como los fuegos fatuos, entidades místicas que se dice conducen al destino. Siguiendo su luminiscente guía, Mérida llega a una cabaña oculta en el bosque, habitada por una misteriosa mujer que aparenta ser una talladora de madera, pero que en realidad resulta ser una bruja. Movida por la desesperación, Mérida solicita un hechizo que cambia a su madre para poder alterar su destino. La bruja, intrigada por su petición, accede a concederle un brebaje encantado, advirtiendo de manera enigmática que los cambios verdaderos no se logran sin consecuencias. De regreso al castillo, Mérida ofrece a su madre un pastel preparado con la poción mágica. Elinor lo consume sin sospechar el peligro, y poco después sufre una transformación sorprendente. Su cuerpo se convierte en el de una enorme osa, aunque conserva rasgos de conciencia humana. El hechizo, lejos de ser una solución, desata el caos. Al percatarse de lo ocurrido, Mérida entra en pánico y busca una forma de revertir la maldición. Para evitar que su padre y los guerreros del castillo, obsesionados con la caza del oso que años atrás le arrebató una pierna al rey Fergus, descubran a la reina transformada, Mérida huye nuevamente hacia el bosque junto con su madre osa. A lo largo de su travesía, la joven experimenta una profunda metamorfosis emocional. En su intento por revertir la magia, ambas se enfrentan a los peligros del bosque y a su propia incapacidad de comunicarse de manera directa. El viaje no está exento de peligro. Durante su travesía, madre e hija se topan con el espíritu de Mor'du, un enorme oso legendario que una vez fue un príncipe cegado por su ambición. A través de una antigua inscripción, Mérida descubre que la historia de Mor'du guarda un paralelismo con su propia situación. Ambos pidieron cambiar su destino mediante la magia, pero el resultado fue la ruina. Este descubrimiento la confronta con la responsabilidad de sus actos y el peso de sus decisiones. Cuando regresan al castillo, el caos político se ha desatado. Los clanes, ofendidos y furiosos por la afrenta del torneo, están al borde de la guerra. En una muestra de madurez y diplomacia, Mérida asume el papel de mediadora. Sin recurrir a la autoridad de su madre, convence a los líderes de que los antiguos métodos de alianza matrimonial deben ceder ante la libertad de elección. Con palabras que reflejan su crecimiento interior, promueve la idea de que los hijos e hijas de cada clan deben ser libres para seguir su propio destino, preservando la unidad a través del respeto mutuo. En el clímax de la historia, el peligro se intensifica cuando el rey Fergus descubre la presencia del supuesto oso dentro del castillo, sin saber que se trata de su esposa. Mérida intenta detenerlo, pero la confusión genera una persecución que los lleva nuevamente al bosque. Allí, la figura monstruosa de Mor'du aparece y ataca. En una secuencia de tensión y simbolismo, Elinor, aún bajo forma de osa, protege a su hija y enfrenta a la bestia. La batalla termina con la caída de Mor'du bajo una piedra monumental, liberando el espíritu del príncipe maldito. Este gesto final reafirma la lección central. Los lazos de amor y comprensión
son más poderosos que la fuerza o la ambición. Con la amenaza eliminada, Mérida coloca el tapiz restaurado sobre el cuerpo de su madre, mientras el amanecer tiñe el bosque. Entre lágrimas, expresa su arrepentimiento y su amor sincero. Al hacerlo, el hechizo se rompe, y Elinor recupera su forma humana. Madre e hija, unidas nuevamente, regresan al castillo donde los clanes celebran la reconciliación. El reino de Doombrock encuentra un nuevo equilibrio, marcado por el respeto hacia la tradición, pero también por la aceptación del cambio. El cierre del relato muestra a Mérida cabalgando junto a su madre por los verdes valles escoceses. Ya no hay tensión ni incomprensión entre ellas, sino una complicidad basada en la confianza y la libertad. La joven princesa ha aprendido que el destino no es un camino impuesto, sino una senda que se construye con responsabilidad y amor. La reina, por su parte, ha entendido que guiar no significa controlar, sino acompañar. En esa doble transformación, una interna y otra simbólica, se resume el verdadero significado de la valentía. Así concluye la historia de Valiente, una fábula moderna que celebra la autonomía, el perdón y la fuerza de los lazos familiares. Su conclusión no busca la perfección, sino la armonía entre lo que uno es y lo que el deber demanda ser. En la inmensidad de las tierras altas, bajo el viento que acaricia los campos de brezo, Mérida encuentra finalmente su voz y su destino. La película Valiente constituye una obra que, más allá de su apariencia como relato de aventuras, se erige como una reflexión sobre la identidad, la libertad y la relación entre tradición y cambio. Ambientada en un contexto histórico fantástico inspirado en la Escocia medieval, la narrativa se sustenta en el conflicto eterno entre el deber impuesto por la herencia cultural y la búsqueda individual de autenticidad. En este sentido, la película combina elementos de la mitología celta, la estructura del cuento de hadas y la sensibilidad moderna del cine de animación contemporáneo para elaborar un discurso sobre la madurez emocional y la reconciliación familiar. Desde un punto de vista estructural, la historia adopta el esquema clásico del viaje iniciático. Mérida, como protagonista, representa el arquetipo del héroe rebelde que se niega a aceptar las normas que le impone su entorno. Su travesía no responde a una aventura exterior en busca de gloria, sino a un proceso interior de comprensión y crecimiento. El hechizo que transforma a su madre es la manifestación simbólica de esa ruptura generacional y del deseo inconsciente de cambiar un mundo que no la comprende. Así, la metamorfosis de la reina Elinor no es un accidente mágico, sino la proyección tangible del conflicto emocional entre ambas. Pixar logra transformar este motivo en una alegoría visual. La madre convertida en osa encarna los instintos reprimidos, la fuerza natural que subyace a la figura civilizada y diplomática que representa el orden y la contención. En términos temáticos, la película desarrolla una dualidad constante entre naturaleza y cultura. El bosque, con sus luces etéreas y su misterio ancestral, simboliza el espacio del instinto, la libertad y la conexión espiritual con lo desconocido. El castillo, en cambio, representa el mundo de las reglas, la etiqueta y las estructuras sociales rígidas. Mérida transita entre ambos espacios en su búsqueda de equilibrio, y su aprendizaje consiste en comprender que ambos son necesarios. La madurez no implica destruir la tradición, sino integrarla en una identidad propia. En esa fusión, la cinta propone una visión armónica donde la autonomía personal no está reñida con la lealtad familiar. Uno de los elementos más destacados del filme es su representación de la feminidad. A diferencia de las convenciones tradicionales del género de princesas, Valiente se aparta del esquema romántico y centra su atención en el vínculo materno-filial. No hay un interés amoroso ni una figura masculina salvadora. La valentía, en este contexto, no reside en la conquista externa, sino en la capacidad de enfrentar los propios errores y de reconocer la vulnerabilidad emocional. Mérida no necesita ser rescatada, pero tampoco se presenta como una figura de autosuficiencia absoluta. Su aprendizaje pasa por aceptar que la independencia no excluye el afecto ni la empatía. Por su parte, la reina Elinor experimenta un proceso inverso. Debe desaprender la rigidez del rol que la cultura le ha impuesto y redescubrir la ternura que yace bajo la formalidad de su corona.
La dimensión simbólica del oso reviste una importancia central. En la tradición celta, este animal representa la fuerza interior, la conexión con los antepasados y la defensa de lo que se ama. Al ser transformada en osa, Elinor se ve obligada a experimentar el mundo desde una perspectiva primitiva y vulnerable, y esa condición la conduce a comprender lo que su hija siente, el deseo de ser libre, de vivir sin las ataduras de la etiqueta. Paralelamente, Merida, al cuidar de su madre en esa forma, asume el rol protector que antes había rehuido, invirtiendo los papeles tradicionales de dependencia. Así, el símbolo del oso opera como un espejo mutuo. Cada una se refleja en la otra y descubre un aspecto de sí misma que ignoraba. El guión de la película articula su discurso mediante la metáfora del destino, un concepto recurrente en la cultura escocesa y en la literatura universal. No se trata de un destino entendido como predeterminación inmutable, sino como la consecuencia de las decisiones que cada uno asume. La bruja, con su enigmática intervención, representa la voz de lo incontrolable, aquello que el ser humano no puede dominar con la razón. Su papel no es el de antagonista, sino el de catalizadora de la transformación. Al igual que en los mitos antiguos, el contacto con la magia no busca ofrecer soluciones, sino revelar la verdad interior que los personajes se niegan a aceptar. Desde el punto de vista estético, Valiente destaca por su tratamiento visual. La representación de la naturaleza escocesa, con sus tonos verdes, grises y azules, no solo constituye un logro técnico de animación, sino también un recurso narrativo que refuerza el tono emocional de la historia. La textura del cabello de Merida, por ejemplo, adquiere una función simbólica. Su melena rojiza y ondulada refleja su energía indómita, su resistencia a ser contenida. La fluidez del movimiento y la interacción entre luz y sombra contribuyen a expresar visualmente las tensiones internas de los personajes. Pixar, en esta obra, alcanza un equilibrio entre el realismo atmosférico y la estilización poética. En el ámbito musical, la banda sonora compuesta por Patrick Doyle juega un papel esencial. La combinación de instrumentos tradicionales escoceses, como la gaita y el violín celta, con arreglos orquestales, refuerza la dualidad entre lo ancestral y lo moderno. La música no actúa como mero acompañamiento, sino como un hilo emocional que subraya la evolución psicológica de los personajes. En los momentos de introspección, las melodías se tornan suaves y circulares, evocando la melancolía del paisaje. En las secuencias de acción, el ritmo se intensifica con percusiones que evocan la fuerza tribal del territorio. Todo ello contribuye a consolidar una atmósfera coherente y profundamente inmersiva. En cuanto a su estructura narrativa, Valiente evita la linealidad convencional. Aunque sigue un orden cronológico, su fuerza reside en la transformación simbólica más que en los giros argumentales. No hay un antagonista tradicional ni una amenaza externa dominante, lo que distingue esta obra de otros títulos de la misma compañía. El verdadero conflicto es interior, una batalla de voluntades y percepciones entre madre e hija. Este enfoque confiere al relato una dimensión más introspectiva y universal. El papel de la reina Elinor también presenta una profundidad notable. Aunque en apariencia encarna la autoridad, en realidad su transformación evidencia su fragilidad y su capacidad de cambio. Su evolución complementa la de su hija, pues ambas aprenden simultáneamente a escuchar sin imponer. Esta reciprocidad convierte la historia en un ejemplo de comunicación intergeneracional. No hay vencedoras ni vencidas, solo un entendimiento que surge del reconocimiento mutuo. En ello radica la modernidad del relato y su relevancia social. La cinta no promueve la ruptura total con el pasado, sino una reformulación de los valores tradicionales a la luz de la empatía y el respeto. El contexto histórico y cultural refuerza el discurso del filme. La Escocia mítica de Valiente no pretende ser una representación fiel, sino una evocación romántica del espíritu celta. Las piedras erguidas, los símbolos espirales y las leyendas de los clanes remiten a un tiempo en que el destino se entrelazaba con las fuerzas de la naturaleza. Al situar su historia en este marco, la película dota a su mensaje de una resonancia universal. La lucha por la autodeterminación trasciende las épocas y los lugares. La figura de Merida se convierte así en un ícono de independencia femenina
que no reniega de sus raíces, sino que las reinterpreta. En términos cinematográficos, Valiente marca una inflexión dentro del catálogo de Pixar. Fue la primera película del estudio dirigida por una mujer, Brenda Chapman, cuyo enfoque narrativo introduce una sensibilidad distinta, más emocional, más íntima y más enfocada en los vínculos afectivos que en la épica o la innovación técnica. Aunque Chapman fue reemplazada parcialmente durante la producción, su huella permanece en la estructura emocional de la obra. Este detalle refuerza el significado metanarrativo de la película. Una historia sobre mujeres, contada desde una perspectiva femenina, en un medio tradicionalmente dominado por visiones masculinas. El título mismo, Valiente, condensa la esencia del relato. La valentía no se presenta como una virtud heroica externa, sino como un acto de honestidad interior. Ser valiente implica aceptar el error, enfrentar las consecuencias y tender puentes hacia quienes hemos herido. La película invita a una redefinición ética del coraje, no como desafío a la autoridad, sino como reconciliación con la propia vulnerabilidad. Esta reinterpretación otorga a la obra una dimensión moral que trasciende su aparente sencillez argumental. Finalmente, el desenlace establece un equilibrio entre emoción y sabiduría. La restauración del vínculo entre Mérida y Elinor simboliza la posibilidad de armonizar libertad y responsabilidad, impulso y razón, juventud y experiencia. La película concluye con una nota de esperanza serena. La certeza de que el amor y la comprensión pueden rehacer lo que el orgullo ha destruido. En esta síntesis se encuentra la grandeza de Valiente, una narración que, bajo su superficie fantástica, ofrece una meditación profunda sobre el ser humano, su destino y la valentía necesaria para transformarse. Y así, cuando los ecos del conflicto se desvanecieron entre los valles verdes de Dumbrock, el amanecer trajo consigo una nueva claridad. La bruma que alguna vez ocultó el entendimiento entre madre e hija se disipó, dejando al descubierto un lazo más fuerte que el orgullo y más duradero que la tradición. Mérida, con el corazón templado por la experiencia, comprendió que la verdadera valentía no nace del desafío, sino de la humildad que brota al reconocer los propios errores. La reina Elinor, por su parte, halló en la libertad de su hija el reflejo de una sabiduría que trasciende las normas y que ennoblece el alma. El reino continuó su curso entre la armonía y el respeto, y los vientos del norte llevaron consigo la historia de aquella joven que desafió su destino solo para descubrir que el destino, en realidad, la estaba esperando. Bajo el mismo cielo escocés que vio su rebeldía, Mérida cabalgó una vez más, no para huir ni para luchar, sino para celebrar el equilibrio alcanzado entre el deber y el deseo, entre el amor y la independencia. Porque al final, toda historia de valentía es también una historia de reconciliación. Y en las tierras donde el tiempo se confunde con la leyenda, el nombre de Mérida quedó grabado no como el de una princesa, sino como el de una alma libre que aprendió que el coraje más grande es el de perdonar y seguir adelante. En un reino antiguo, oculto entre las brumas eternas de las tierras altas de Escocia, donde el viento susurra entre los abedules y los ecos del pasado aún habitan las colinas, nace una historia sobre el destino, el orgullo y el amor. Es un relato forjado en el corazón de la tradición, allí donde la magia se confunde con la realidad y el valor no se mide por la fuerza del brazo, sino por la sinceridad del alma. En este mundo de clanes y leyendas, una joven princesa de espíritu indómito desafiará el curso que otros han trazado para ella, y al hacerlo, descubrirá que el poder de cambiar su destino no proviene de los hechizos ni de la espada, sino del perdón y del entendimiento. Bajo el cielo gris del norte, entre montañas que guardan secretos antiguos, comienza la historia de Valiente, la historia de una hija que buscó ser libre, de una madre que aprendió a escuchar, y de un lazo que, roto por el orgullo, sería finalmente reparado por el amor. En las tierras altas de Escocia, envueltas en la neblina eterna y marcadas por la rudeza del paisaje, se levanta el antiguo reino de Dumbrock. En aquel escenario de montañas imponentes,
bosques ancestrales y lagos profundos, habita la familia real compuesta por el rey Fergus, la reina Elinor y su hija Merida, una joven pelirroja de espíritu indomable. Desde su infancia, Merida demuestra una energía poco común para una princesa. Se siente más atraída por el arte del arco y la aventura que por los modales refinados y las normas de la corte. Su madre, la reina Elinor, representa el orden, la tradición y la diplomacia, y procura guiar a su hija hacia el comportamiento que se espera de una futura soberana. Desde temprano, la relación entre ambas se define por un contraste constante entre la libertad individual y la obediencia al deber. El equilibrio del reino parece estable hasta que llega el momento en que Merida alcanza la edad adecuada para el compromiso matrimonial. La costumbre dictamina que los líderes de los 3 clanes aliados, los MacGuffin, los Mackintosh y los Dingwall, presenten a sus primogénitos como posibles pretendientes. Para Elinor, este evento es una oportunidad de fortalecer las alianzas y asegurar la estabilidad del reino. Para Merida, es una sentencia que amenaza su independencia. A pesar de las advertencias maternas, la princesa observa con escepticismo el desfile de jóvenes torpes y poco inspiradores que aspiran a su mano. Su descontento crece hasta que, en un gesto de desafío, propone un torneo de tiro con arco en el que los pretendientes deben competir por ella. No obstante, movida por su deseo de autodeterminación, Merida decide participar como competidora representando su propio clan, rompiendo el protocolo y causando un escándalo público al superar a todos los candidatos. Su acto de rebeldía no solo hiere el orgullo de los clanes, sino también el de su madre, quien ve cómo se desmoronan sus esfuerzos por mantener la armonía. La discusión entre madre e hija alcanza su punto más alto en los aposentos reales. En un impulso de ira, Merida rasga el tapiz familiar que representa la unidad del linaje, cortando simbólicamente el vínculo que las une. Desgarrada por la frustración y la incomprensión, la joven huye hacia el bosque. En su deambular, se adentra en lo profundo del bosque de pinos y musgo, donde la naturaleza parece cobrar vida. Allí encuentra una serie de luces azules etéreas, conocidas en las leyendas como los fuegos fatuos, entidades místicas que se dice conducen al destino. Siguiendo su luminiscente guía, Merida llega a una cabaña oculta en el bosque, habitada por una misteriosa mujer que aparenta ser una talladora de madera, pero que en realidad resulta ser una bruja. Movida por la desesperación, Merida solicita un hechizo que cambia a su madre para poder alterar su destino. La bruja, intrigada por su petición, accede a concederle un brebaje encantado, advirtiendo de manera enigmática que los cambios verdaderos no se logran sin consecuencias. De regreso al castillo, Merida ofrece a su madre un pastel preparado con la poción mágica. Elinor lo consume sin sospechar el peligro, y poco después sufre una transformación sorprendente. Su cuerpo se convierte en el de una enorme osa, aunque conserva rasgos de conciencia humana. El hechizo, lejos de ser una solución, desata el caos. Al percatarse de lo ocurrido, Merida entra en pánico y busca una forma de revertir la maldición. Para evitar que su padre y los guerreros del castillo, obsesionados con la caza del oso que años atrás le arrebató una pierna al rey Fergus, descubran a la reina transformada, Merida huye nuevamente hacia el bosque junto con su madre osa. A lo largo de su travesía, la joven experimenta una profunda metamorfosis emocional. En su intento por revertir la magia, ambas se enfrentan a los peligros del bosque y a su propia incapacidad de comunicarse de manera directa. El viaje no está exento de peligro. Durante su travesía, madre e hija se topan con el espíritu de Mor'du, un enorme oso legendario que una vez fue un príncipe cegado por su ambición. A través de una antigua inscripción, Merida descubre que la historia de Mor'du guarda un paralelismo con su propia situación. Ambos pidieron cambiar su destino mediante la magia, pero el resultado fue la ruina. Este descubrimiento la confronta con la responsabilidad de sus actos y el peso de sus decisiones. Cuando regresan al castillo, el caos político se ha desatado. Los clanes, ofendidos y furiosos por la afrenta del torneo, están al borde de la guerra. En una muestra de madurez y diplomacia, Merida asume el papel de mediadora. Sin recurrir a la autoridad de su madre, convence a los líderes de que los antiguos métodos de alianza matrimonial
deben ceder ante la libertad de elección, con palabras que reflejan su crecimiento interior. Promueve la idea de que los hijos e hijas de cada clan deben ser libres para seguir su propio destino, preservando la unidad a través del respeto mutuo. En el clímax de la historia, el peligro se intensifica cuando el rey Fergus descubre la presencia del supuesto oso dentro del castillo, sin saber que se trata de su esposa. Mérida intenta detenerlo, pero la confusión genera una persecución que los lleva nuevamente al bosque. Allí, la figura monstruosa de Mordu aparece y ataca. En una secuencia de tensión y simbolismo, Elinor, aún bajo forma de osa, protege a su hija y enfrenta a la bestia. La batalla termina con la caída de Mordu bajo una piedra monumental, liberando el espíritu del príncipe maldito. Este gesto final reafirma la lección central. Los lazos de amor y comprensión son más poderosos que la fuerza o la ambición. Con la amenaza eliminada, Mérida coloca el tapiz restaurado sobre el cuerpo de su madre, mientras el amanecer tiñe el bosque. Entre lágrimas, expresa su arrepentimiento y su amor sincero. Al hacerlo, el hechizo se rompe, y Elinor recupera su forma humana. Madre e hija, unidas nuevamente, regresan al castillo donde los clanes celebran la reconciliación. El reino de Doombrock encuentra un nuevo equilibrio, marcado por el respeto hacia la tradición, pero también por la aceptación del cambio. El cierre del relato muestra a Mérida cabalgando junto a su madre por los verdes valles escoceses. Ya no hay tensión ni incomprensión entre ellas, sino una complicidad basada en la confianza y la libertad. La joven princesa ha aprendido que el destino no es un camino impuesto, sino una senda que se construye con responsabilidad y amor. La reina, por su parte, ha entendido que guiar no significa controlar, sino acompañar. En esa doble transformación, una interna y otra simbólica, se resume el verdadero significado de la valentía. Así concluye la historia de Valiente, una fábula moderna que celebra la autonomía, el perdón y la fuerza de los lazos familiares. Su conclusión no busca la perfección, sino la armonía entre lo que uno es y lo que el deber demanda ser. En la inmensidad de las tierras altas, bajo el viento que acaricia los campos de brezo, Mérida encuentra finalmente su voz y su destino. La película Valiente constituye una obra que, más allá de su apariencia como relato de aventuras, se erige como una reflexión sobre la identidad, la libertad y la relación entre tradición y cambio. Ambientada en un contexto histórico fantástico inspirado en la Escocia medieval, la narrativa se sustenta en el conflicto eterno entre el deber impuesto por la herencia cultural y la búsqueda individual de autenticidad. En este sentido, la película combina elementos de la mitología celta, la estructura del cuento de hadas y la sensibilidad moderna del cine de animación contemporáneo para elaborar un discurso sobre la madurez emocional y la reconciliación familiar. Desde un punto de vista estructural, la historia adopta el esquema clásico del viaje iniciático. Mérida, como protagonista, representa el arquetipo del héroe rebelde que se niega a aceptar las normas que le impone su entorno. Su travesía no responde a una aventura exterior en busca de gloria, sino a un proceso interior de comprensión y crecimiento. El hechizo que transforma a su madre es la manifestación simbólica de esa ruptura generacional y del deseo inconsciente de cambiar un mundo que no la comprende. Así, la metamorfosis de la reina Elinor no es un accidente mágico, sino la proyección tangible del conflicto emocional entre ambas. Pixar logra transformar este motivo en una alegoría visual. La madre convertida en osa encarna los instintos reprimidos, la fuerza natural que subyace a la figura civilizada y diplomática que representa el orden y la contención. En términos temáticos, la película desarrolla una dualidad constante entre naturaleza y cultura. El bosque, con sus luces etéreas y su misterio ancestral, simboliza el espacio del instinto, la libertad y la conexión espiritual con lo desconocido. El castillo, en cambio, representa el mundo de las reglas, la etiqueta y las estructuras sociales rígidas. Mérida transita entre ambos espacios en su búsqueda de equilibrio, y su aprendizaje consiste en comprender que ambos son necesarios. La madurez no implica destruir la tradición, sino integrarla en una identidad propia. En esa fusión, la cinta propone una visión armónica donde la autonomía personal
no está reñida con la lealtad familiar. Uno de los elementos más destacados del filme es su representación de la feminidad. A diferencia de las convenciones tradicionales del género de princesas, Valiente se aparta del esquema romántico y centra su atención en el vínculo materno-filial. No hay un interés amoroso ni una figura masculina salvadora. La valentía, en este contexto, no reside en la conquista externa, sino en la capacidad de enfrentar los propios errores y de reconocer la vulnerabilidad emocional. Mérida no necesita ser rescatada, pero tampoco se presenta como una figura de autosuficiencia absoluta. Su aprendizaje pasa por aceptar que la independencia no excluye el afecto ni la empatía. Por su parte, la reina Elinor experimenta un proceso inverso. Debe desaprender la rigidez del rol que la cultura le ha impuesto y redescubrir la ternura que yace bajo la formalidad de su corona. La dimensión simbólica del oso reviste una importancia central. En la tradición celta, este animal representa la fuerza interior, la conexión con los antepasados y la defensa de lo que se ama. Al ser transformada en osa, Elinor se ve obligada a experimentar el mundo desde una perspectiva primitiva y vulnerable, y esa condición la conduce a comprender lo que su hija siente, el deseo de ser libre, de vivir sin las ataduras de la etiqueta. Paralelamente, Mérida, al cuidar de su madre en esa forma, asume el rol protector que antes había rehuido, invirtiendo los papeles tradicionales de dependencia. Así, el símbolo del oso opera como un espejo mutuo. Cada una se refleja en la otra y descubre un aspecto de sí misma que ignoraba. El guión de la película articula su discurso mediante la metáfora del destino, un concepto recurrente en la cultura escocesa y en la literatura universal. No se trata de un destino entendido como predeterminación inmutable, sino como la consecuencia de las decisiones que cada uno asume. La bruja, con su enigmática intervención, representa la voz de lo incontrolable, aquello que el ser humano no puede dominar con la razón. Su papel no es el de antagonista, sino el de catalizadora de la transformación. Al igual que en los mitos antiguos, el contacto con la magia no busca ofrecer soluciones, sino revelar la verdad interior que los personajes se niegan a aceptar. Desde el punto de vista estético, Valiente destaca por su tratamiento visual. La representación de la naturaleza escocesa, con sus tonos verdes, grises y azules, no solo constituye un logro técnico de animación, sino también un recurso narrativo que refuerza el tono emocional de la historia. La textura del cabello de Mérida, por ejemplo, adquiere una función simbólica. Su melena rojiza y ondulada refleja su energía indómita, su resistencia a ser contenida. La fluidez del movimiento y la interacción entre luz y sombra contribuyen a expresar visualmente las tensiones internas de los personajes. Pixar, en esta obra, alcanza un equilibrio entre el realismo atmosférico y la estilización poética. En el ámbito musical, la banda sonora compuesta por Patrick Doyle juega un papel esencial. La combinación de instrumentos tradicionales escoceses, como la gaita y el violín celta, con arreglos orquestales, refuerza la dualidad entre lo ancestral y lo moderno. La música no actúa como mero acompañamiento, sino como un hilo emocional que subraya la evolución psicológica de los personajes. En los momentos de introspección, las melodías se tornan suaves y circulares, evocando la melancolía del paisaje. En las secuencias de acción, el ritmo se intensifica con percusiones que evocan la fuerza tribal del territorio. Todo ello contribuye a consolidar una atmósfera coherente y profundamente inmersiva. En cuanto a su estructura narrativa, Valiente evita la linealidad convencional. Aunque sigue un orden cronológico, su fuerza reside en la transformación simbólica más que en los giros argumentales. No hay un antagonista tradicional ni una amenaza externa dominante, lo que distingue esta obra de otros títulos de la misma compañía. El verdadero conflicto es interior, una batalla de voluntades y percepciones entre madre e hija. Este enfoque confiere al relato una dimensión más introspectiva y universal. El papel de la reina Elinor también presenta una profundidad notable. Aunque en apariencia encarna la autoridad, en realidad su transformación evidencia su fragilidad y su capacidad de cambio. Su evolución complementa la de su hija, pues ambas aprenden simultáneamente a escuchar sin imponer. Esta reciprocidad convierte la historia en un ejemplo de comunicación intergeneracional. No hay vencedoras ni vencidas,
solo un entendimiento que surge del reconocimiento mutuo. En ello radica la modernidad del relato y su relevancia social. La cinta no promueve la ruptura total con el pasado, sino una reformulación de los valores tradicionales a la luz de la empatía y el respeto. El contexto histórico y cultural refuerza el discurso del filme. La Escocia mítica de Valiente no pretende ser una representación fiel, sino una evocación romántica del espíritu celta. Las piedras erguidas, los símbolos espirales y las leyendas de los clanes remiten a un tiempo en que el destino se entrelazaba con las fuerzas de la naturaleza. Al situar su historia en este marco, la película dota a su mensaje de una resonancia universal. La lucha por la autodeterminación trasciende las épocas y los lugares. La figura de Merida se convierte así en un ícono de independencia femenina que no reniega de sus raíces, sino que las reinterpreta. En términos cinematográficos, Valiente marca una inflexión dentro del catálogo de Pixar. Fue la primera película del estudio dirigida por una mujer, Brenda Chapman, cuyo enfoque narrativo introduce una sensibilidad distinta, más emocional, más íntima y más enfocada en los vínculos afectivos que en la épica o la innovación técnica. Aunque Chapman fue reemplazada parcialmente durante la producción, su huella permanece en la estructura emocional de la obra. Este detalle refuerza el significado metanarrativo de la película. Una historia sobre mujeres, contada desde una perspectiva femenina, en un medio tradicionalmente dominado por visiones masculinas. El título mismo, Valiente, condensa la esencia del relato. La valentía no se presenta como una virtud heroica externa, sino como un acto de honestidad interior. Ser valiente implica aceptar el error, enfrentar las consecuencias y tender puentes hacia quienes hemos herido. La película invita a una redefinición ética del coraje, no como desafío a la autoridad, sino como reconciliación con la propia vulnerabilidad. Esta reinterpretación otorga a la obra una dimensión moral que trasciende su aparente sencillez argumental. Finalmente, el desenlace establece un equilibrio entre emoción y sabiduría. La restauración del vínculo entre Mérida y Elinor simboliza la posibilidad de armonizar libertad y responsabilidad, impulso y razón, juventud y experiencia. La película concluye con una nota de esperanza serena. La certeza de que el amor y la comprensión pueden rehacer lo que el orgullo ha destruido. En esta síntesis se encuentra la grandeza de Valiente, una narración que, bajo su superficie fantástica, ofrece una meditación profunda sobre el ser humano, su destino y la valentía necesaria para transformarse. Y así, cuando los ecos del conflicto se desvanecieron entre los valles verdes de Dunbrook, el amanecer trajo consigo una nueva claridad. La bruma que alguna vez ocultó el entendimiento entre madre e hija se disipó, dejando al descubierto un lazo más fuerte que el orgullo y más duradero que la tradición. Mérida, con el corazón templado por la experiencia, comprendió que la verdadera valentía no nace del desafío, sino de la humildad que brota al reconocer los propios errores. La reina Elinor, por su parte, halló en la libertad de su hija el reflejo de una sabiduría que trasciende las normas y que ennoblece el alma. El reino continuó su curso entre la armonía y el respeto, y los vientos del norte llevaron consigo la historia de aquella joven que desafió su destino solo para descubrir que el destino, en realidad, la estaba esperando. Bajo el mismo cielo escocés que vio su rebeldía, Mérida cabalgó una vez más, no para huir ni para luchar, sino para celebrar el equilibrio alcanzado entre el deber y el deseo, entre el amor y la independencia. Porque al final, toda historia de valentía es también una historia de reconciliación. Y en las tierras donde el tiempo se confunde con la leyenda, el nombre de Mérida quedó grabado no como el de una princesa, sino como el de una alma libre que aprendió que el coraje más grande es el de perdonar y seguir adelante.